A ver, bien, primero, en la clase pasada, para los que asistieron, si se habrán dado cuenta tanto lo que era la clase número uno como la clase número 2, lo que vimos fue técnicamente que eran las sucesiones, ¿no? Entonces, por ahí vimos de que la sucesión no era más que una función, donde, ¿cuál era la principal teoría de esto de aquí? Era que o como las podíamos definir, era simplemente que la sucesión no es más que qué, no es más que una función donde podíamos decir de que su dominio obviamente eran los naturales y su rango eran los reales, ¿no? Entonces, eso era básicamente la definición de una sucesión y no hay más. Dentro de eso comenzamos a ver algo que nosotros le llamábamos convergencia, ¿ya? Que se podría decir de que no especifique tanto en qué es lo que nos va a ayudar o qué es lo que va realmente a hacer una convergencia en sí. Entonces, ahorita, principalmente, antes de comenzar con los teoremas que vamos a ver el día de hoy, es importante para mí de que ustedes sepan lo verdadero, o sea, lo que verdaderamente significa converger en algo, ¿ya? Y esto, ok, este concepto de convergencia no solo aplica a factores numéricos, ni solo aplica a sucesiones, sino también aplica a funciones, también aplica a familia de funciones, también aplica a conjuntos, ¿sí? Entonces tengan bastante en cuenta este concepto de convergencia porque se lo utiliza bastante. Incluso, ya luego verán que el concepto de convergencia va mucho más allá. Por ejemplo, en temas como se podría decir que todo lo que tiene que ver con programación, también se ve un tipo de convergencia porque siempre, por ejemplo, ustedes quieren que, por ejemplo, cuando ustedes usan un método numérico, cuando vayan a ver ese tipo de materias, ustedes siempre quieren que, se podría decir de que ese tipo de métodos que ustedes utilizan converjan en algo. Entonces, la idea es aprender desde aquí qué es la convergencia, porque aunque ustedes no lo crean, este concepto de convergencia ustedes de hecho ya lo deberían de saber desde cálculo de una variable, pero en cálculo de una variable casi que no se lo ve tan bien. Entonces, técnicamente, en fin, lo que es la convergencia no es más que, al menos en sucesiones. Digamos que ustedes tienen una sucesión de esta forma. Obviamente, la gráfica de una sucesión no es más que puntos, porque recuerden de que como la sucesión, o sea, la sucesión es una función donde su dominio eran los naturales resulta que son un conjunto, o sea, aquí vamos a poner naturales. ¿Qué tipo de conjuntos son los naturales? Pues es un conjunto, o podemos llamarlo como un conjunto discreto, ¿sí? ¿Por qué es un conjunto discreto? Porque se podría decir que es discontinuo. O sea, está bien decir de que sea discontinuo, es una característica, pero eso no quiere decir que sea del todo o que siempre todos los conjuntos disjuntos son discretos. Aquí la idea es que esto es discreto porque, o sea, se podría decir que si no lo queremos ver como definición, pues ustedes saben de que usualmente el dominio, yo les dije que con qué tenía que ver con la sucesión. Tenía que ver con lo que nosotros le llamamos la posición de la sucesión, ¿sí o no? Recordar que una sucesión se ve de este estilo, por ejemplo. A sub n puede ser la siguiente sucesión, la sucesión que tiene, por ejemplo, estos valores de aquí. 1, 4, 5, 7, 10 y 32. Ya. Entonces, ¿qué podemos decir de la sucesión? Pues si nosotros queremos definir quién es el dominio de la sucesión que les estoy presentando ahí y quién es el rango de eso ahí, pues ustedes lo que tendrían que hacer es lo siguiente, miren. Primero, el dominio no sería más que el número de elementos que ustedes tienen en su sucesión. Entonces, ¿cuántos elementos voy a tener aquí en la sucesión? Ustedes los cuentan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Y aquí es importante. Van a haber veces que en su sucesión ustedes comiencen desde la posición cero y van a haber veces que comiencen desde la posición uno. En el caso en el que el ejercicio no les especifique que ustedes comienzan desde A sub cero, que esto quiere decir el término en la posición cero, ¿sí? Ustedes van a hacer de que comience desde la primera posición. Como en este caso estoy poniendo un ejemplo, pues técnicamente nosotros vamos a decir que el dominio de A sub n no va a ser más que uno, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Por qué este va a ser el dominio? Porque, ojo, que el dominio de una asociación no es más que las posiciones de la asociación. Y recuerden que ¿cuántas posiciones tiene este? Este tiene uno, 2, 3, 4, 5 y 6. De esa forma, ¿sí? En cambio, el rango de esa sucesión, asimismo, si quieren hallar el rango de esa sucesión, pues el rango de esa sucesión también va a ser un conjunto. ¿Cuál va a ser el conjunto? Pues el conjunto va a ser este mismo, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tienen que tener en cuenta eso de ahí.
en el momento en el que ustedes quieran analizar. Entonces, por ejemplo, ¿quién sería el rango? El rango sería 1, 4, 5, 7, 10 y 32. Ya. ¿Por qué es importante saber esto? Porque resulta, pasa y acontece de que, miren, a ustedes aquí, cuando hablan de sucesiones y vamos a hablar de convergencia, a mí lo que me interesa es converger, no es más que en algún punto la sucesión deje de crecer. O sea, se podría decir que eso es una particularización, pero es una forma informal de decir que es una convergencia. Por ejemplo, digamos de que aquí, en este de aquí, yo tengo el valor de 5. Entonces, si ustedes ven esta sucesión de morado, pues esta sucesión de morado se acerca un poco a 5, ¿sí o no? Pero sin embargo, si esta fuera 4 y yo hago una línea punteada así, si se dan cuenta de que la sucesión está mucho más cerca de 4, ¿ya? ¿Y cuál es la idea de convergencia? Pues la idea de convergencia es siempre analizar cuando n tiende a infinito. ¿Y quién es n? N no es más que el número de elementos que tiene la sucesión, ¿sí? O sea que n está asociado a que mientras más, se podría decir que mientras más grande, o sea, mientras más grande sea la sucesión y yo más me acerco a un valor en y, pues eso vamos a decir que converge a eso. Entonces, por ejemplo, ahí podemos poner distintos ejemplos gráficamente. Viendo este de aquí, ustedes pueden decir, por ejemplo, que esto converge a qué? Converge a 4. ¿Por qué? Por la misma idea, ¿no? Por la idea de que la sucesión, mientras más avanza hacia la derecha, más se va juntando a qué? Más se va juntando a 4, ¿sí? Si ustedes entienden esta idea, técnicamente tienen dominado todo lo que tiene que ver con convergencia de sucesiones, ¿ya? Obviamente, en el momento de hacer ejercicios, esto de aquí no es más que teoría, o sea que al final lo que nos va a servir también para que nosotros tengamos un mejor concepto, pues no va a ser el hecho de solo saber teoría, sino que comenzar a ver teoremas, ¿ya? Entonces, con respecto a esto que tiene que ver con la convergencia, ahí es donde vienen los teoremas importantes o los más usados en este tema. Entonces, primero, este de aquí, déjenme ponerlo aquí, ya. Límite de una sucesión. Miren, ese es el teorema, pero el teorema en sí, ustedes lo pueden resumir y no más que esto de aquí. Este teorema lo que les dice técnicamente es que si el límite cuando n tiende a infinito de a sub n, o sea, el término enésimo de la sucesión, ¿sí? Déjenme poner aquí, borrar esto porque es el término enésimo, ¿sí? Miren, es importante de notaciones que tengan que saber. Esto es término enésimo. Sin embargo, cuando está con llaves, esto es la sucesión. Entonces tengan cuidado porque no es lo mismo, ¿sí? Entonces, cuando ustedes tengan que, si el límite de n cuando tiene infinito de a sub n es igual a un número finito, L, o sea, ustedes pueden decir que existe y tiene un valor finito, entonces ustedes pueden decir, entonces, a sub n, o sea, la sucesión converge en L. ¿Sí? Eso es lo que técnicamente te quiere decir ese teorema ahí, ¿sí? De que si ustedes hallan el límite de una sucesión y esa sucesión termina en L, ¿sí? Y ese L es un valor finito, ¿ya? Ustedes automáticamente pueden decir que en este caso, por ejemplo, la sucesión a sub n converge en L, ¿ya? Otro importante, también que vamos a utilizar bastante, puede ser el teorema. Si ustedes saben que se utilizan límites, ¿sí? Vamos a utilizar límites para utilizar el teorema que ven ahí. Eso quiere decir que yo puedo utilizar todos los teoremas de límites que me sé. Y la respuesta es correcto. Yo voy a poder utilizar todos esos teoremas que nosotros aprendimos en cálculo de una variable. Por ejemplo, en este caso, déjenme poner este de aquí. Ya. Por ejemplo, en este caso, todos recuerdan, y estoy seguro que todos lo recuerdan, el teorema del empareado, ¿sí?
El teorema del empareado también sirve, así como servía para las funciones en ese entonces, cuando hacíamos de límites, también sirve para esto, ¿sí? Entonces, fíjense en que ustedes pueden hacer dos formas. Pueden hacer el teorema del emparedado por límite, ¿sí? O lo pueden hacer por sucesiones, ¿ya? Y técnicamente lo que dice este teorema, o sea, este es bastante simplificado, por eso no lo voy a volver a escribir, que si ustedes tienen sucesiones acotadas de esta forma, ¿sí? Que una es menor que la otra, obviamente, si ustedes, o sea, si pasa esto, ¿sí? Y ustedes además conocen que A sub n y C sub n convergen, ustedes van a poder concluir que, ¿qué? Que B sub n converge. O sea, que en teoría lo que están haciendo es que, a ver, si es que las de los costados convergen, entonces la del medio también va a converger. Teorema del empareado, nada del otro mundo, ¿sí? Todo conocido, ¿ya? Otra cosa también que nos va a servir puede ser la definición de lo que es una sucesión monótona y una sucesión acomodada, ¿sí? Aquí les voy a poner esto de aquí para que lo tengan en cuenta. Y ahí lo lean después de que les pase el PDF. ¿Qué? Ya. Entonces, el siguiente sería este de aquí. Ya. Técnicamente, una sucesión monótona, que es una sucesión acotada, lo que hemos, todo el conocimiento que hemos aprendido desde el pre, prácticamente, lo mismo que una función. Recuerden de que, así como les dije, como la sucesión es una función, entonces todas las características de funciones que nosotros conocemos aplican para las sucesiones, ¿ya? Entonces, por lo mismo, nosotros podemos decir que una sucesión con dominio D, donde sabemos que el dominio son los naturales, ¿sí? Siempre que se cumpla que A sub n es menor o igual a sub n más uno, o se cumple lo contrario, ¿sí? Nosotros vamos a decir siempre qué cosa, de que la sucesión es monótona, sí, solo sí, es creciente o es decreciente, o sea, que sea alguna de las dos, ¿estamos de acuerdo? Entonces, técnicamente recuerden de que esto, para todo n que es mayor o igual a, para todo n, sí, para todo n que pertenece al dominio, por así decirlo, nosotros vamos a decir de que esto significa qué cosa, de que esto es decreciente. Pero en cambio, si pasa lo contrario, o sea, si A sub n es mayor o igual a sub n más uno, nosotros vamos a decir que para todo n que pertenece a D, es que es creciente. ¿Ya? Ahora, definición de sucesión acotada. Técnicamente una sucesión es acotada si, solo si, sucede en estos casos. A ver, primero, este valor que ustedes van a ver del lambda aquí, este valor del lambda pertenece a, se podría decir que pertenece a los reales, ¿sí? Es un número único, ¿ya? Es un único, y entonces, si sucede esto, o sea, si existe, por ejemplo, gráficamente, ¿cómo se vería esto? Gráficamente, pues se vería de esta forma, miren, ve. Digamos que yo tengo algo así y que aquí tengo el valor de lambda. Entonces, si se dan cuenta que lambda es mayor, o sea, es mayor o igual que toda la sucesión que ven aquí graficada. Entonces, como lambda es mayor, nosotros podemos decir de que lambda es una cota de la sucesión. Claro que así se ve gráficamente, pues, ¿no? Y lo mismo va para cuando yo tengo lo contrario, cuando tengo que a sub n siempre es mayor o igual a lambda. En ese caso, ¿qué tipo de dibujos vamos a tener ahí? El tipo de dibujos que tendrían ahí sería de esta forma, más o menos. Por ejemplo, que este sea el valor de lambda. Si se dan cuenta de que aquí la sucesión, que son esos puntitos, que esa es la gráfica, la sucesión siempre está por encima del lambda. Entonces, cuando suceda esto, ¿ya? Ambas se van a llamar de forma distinta. Entonces, por ejemplo, cuando suceda lo de acá, nosotros vamos a decir de que esto es acotada, pero superiormente. Y esta de acá es acotada inferior.
¿sí? Y de esa forma es como ustedes lo hallan, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí o algo que tengan en cuenta en el momento de hacer esto? Yo creo que todo claro porque técnicamente es lo mismo que hemos visto de funciones y simplemente lo estamos recordando, ¿sí? Entonces, nada del otro mundo, ya. Entonces, hasta ahora todo bien, ya. Aquí viene que es prácticamente lo último de teoría que vamos a ver ahorita y ya de ahí seguimos solo con ejercicios. Es el siguiente teorema, este de aquí, ya. Este de aquí es bastante importante porque, de hecho, se lo utiliza bastante y usualmente este suele ser el teorema más difícil de utilizar, ¿sí? Porque casi que las personas a veces se hacen bola o no lo pueden hallar. Entonces, es importante que aprendan bien este de aquí. Ya. Entonces, en este caso, lo que yo tengo es el teorema de la sucesión monótona y acotada. Ya. ¿Qué me dice el teorema? Pues este teorema técnicamente lo que dice, o sea, si lo queremos resumir y no queremos leer todo esto, básicamente lo que le dice es, si A sub n, que es una sucesión, es monótona y acotada, o sea, sigue prácticamente las definiciones que vimos allá arriba, ¿qué vamos a decir? Entonces, ¿qué cosa? Entonces, vamos a decir que A sub n es convergente. Importante la diferencia entre el teorema de aquí y el teorema de límite. ¿Por qué? Porque el teorema de límite no solo te dice que es convergente, sino que te dice que la sucesión converge a un valor específico. En cambio, el teorema de la sucesión monótona y acotada solo le sugiere qué cosa? Solo le sugiere de que es convergente y ya está. O sea, no les dicen que converge. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la diferencia entre las dos. Ya. Entonces, siguiendo esto de aquí, ¿alguna pregunta con alguno de los temas que hemos visto hasta ahora para que vean más o menos cómo es la dinámica al momento de hacer los ejercicios? Ya. Entonces, vamos con este de aquí. A ver, creo que uno chévere que tengo por aquí sería el acá. Ahora vamos a comenzar con este. Vamos a comenzar con uno sencillo y ya luego le vamos a subiendo el nivel, ¿ya? Acá está. Ya. Técnicamente, aquí lo que les dice el ejercicio 4 es que hay en los siete primeros términos de la secuencia, tienen esto ya. Entonces ustedes aquí lo que tienen es que f0, ¿qué sería? El primer término. ¿Qué más van a tener? Van a tener que f sub 1 es igual a 1 y este sería el segundo término. Entonces tienen que hallar los otros cinco términos para completar los siete primeros términos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ¿quién sería el siguiente término? El siguiente término sería f sub 2. Sin embargo, ustedes f sub 2 lo tienen que reemplazar en esta formulita que ven aquí. ¿Sí? Entonces, técnicamente lo único que hay que hacer es reemplazar. ¿Ya? ¿Cómo hacemos eso? Pues, por ejemplo, en vez de n van a poner 2 y en vez de n menos 1 van a poner 2 menos 1 que sería 1 más 2 menos 2 que sería 0. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de uno? F de uno es uno y f de cero es cero. Por lo tanto, ustedes pueden decir de que f de 2 es igual a uno. Y así mismo, ahora vamos a hallar cuánto vale f de 3. F de 3, ¿qué sería? ¿Sería el valor de quién? El valor del anterior, o sea, de f de 2 más el del anterior al anterior, o sea, f de uno. ¿Sí? ¿Cuánto vale f de 2? F de 2 vale uno y f de uno vale uno. Entonces, esto es 2. ¿Sí? Ya. Y así vamos a hallar acá. Acá en cambio hallaríamos qué cosa? F de 4, ¿sí? Y F de 4 sería igual a qué? A F de 5 más, perdón, aquí y mala mía, F de 4 sería. F de 3, perdón. El anterior. No, ya. Entonces, asimismo, aquí vamos a tener que
f de 4 es igual a f de 3 más f de 2. Y ya sabemos que f de 3 era 2 y f de 2 era 1. ¿Sí? Por lo tanto, este valor sería de 3. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, técnicamente Fibonacci. O sea, técnicamente lo que tenemos que hacer es esto de aquí. Y ya saben de que, ya saben todas las características de la sucesión de Fibonacci. Ya saben de que, por ejemplo, si resuelven la ecuación de Fibonacci, ¿qué les va a salir? ¿O cuál es el valor que, el resultado que les debería de salir? Y todos deberían de ser conocedores de que les debería de salir algo así, ¿no? Y ya saben de que eso qué es el número áurico, ¿sí o no? ¿Estás de acuerdo? Ya. Pero aquí técnicamente lo único que les pide este ejercicio, que es, como les dije, es bastante sencillito, es simplemente sacar los siete primeros términos. Entonces ahí ya tienen hasta, a ver, ya tendrían el tercero, el cuarto, el quinto, me faltan dos más, no, me faltaría f de 5 y f de 6. Entonces esto sería f de 4 más f de 3. Y esto sería f de 4 es 3, pero f de 3 es 2. Y así. F de 6 sería f de 5 más f de 4. Y esto es 5. F de 5 es 5. Entonces esto sería 5 más f de 4, que sería 3. Entonces esto sería 8. ¿Sí? Y ahí ya tienen los siete primeros términos, porque los siete primeros términos de esta sucesión serían ¿quiénes? Desde n igual a 0 hasta n igual a 6. No sería más que esta sucesión que ven aquí sería 0, 1, 1, 2, 3, 5 y 8. Entonces vamos a comer 3, 7. ¿Sí? Ahí están. Esos son los siete primeros términos de 6. Que no es más que los siete primeros términos de la sucesión de Fibonacci. Ya. Entonces hasta ahí nada del otro mundo. ¿Sí? Entonces técnicamente eso era lo que había que hacer en este ejercicio. Ahora vamos con el siguiente. Para ver ya si aumentamos un poco el nivel de este de aquí. Entonces, acá está. Ya. Y entonces eso sería esto de aquí. Ya. Ahora vamos con este. Entonces primero vamos con el literal A. ¿Sí? Dice verifique si las sucesiones son convergentes o divergentes. ¿Ya? Recuerden de que podemos utilizar cualquiera de los teoremas que vieron arriba. Entonces, usualmente, ¿cuál es el que ustedes sería la primera opción en este caso? ¿Sí? Y esto guárdenselo en la cabeza. Siempre la primera opción para ustedes probablemente probablemente lo que ustedes van a hacer, o sea, y la que siempre va, el teorema que siempre lo van a tener en cuenta y que casi siempre, la mayoría de veces lo van a utilizar es este de aquí, el límite de una sucesión, ¿sí? Este teorema de aquí es el que más se va a utilizar, se podría decir. Entonces, siempre, antes de cualquier cosa, si ustedes ni medio comienzan el ejercicio, siempre van a asumir de que se va a poder hacer con límites. Pero en el momento en el que no se pueda con límites, ahí van a tener que utilizar los otros teoremas que son un poco más potentes. Pero preferible es primero intentar, si ver si sale con límites, si no, ya ahí ver qué pasa. ¿Sí o no? Ya. Entonces, ahora sí, comenzamos. Déjenme ver. Vamos con este de aquí. Entonces, ustedes siempre cuando ustedes hagan este tipo de ejercicios de EDO, ustedes lo que tienen que hacer es esto, miren. AN no es más que esto de aquí. Pero ustedes, ojo que esto es como álgebra, ¿sí? Tienen que escribir. Ya. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir, se sabe que por el teorema del límite de una sucesión,
y enuncian el teorema que van a utilizar, ¿sí? ¿Cuál es el teorema que van a utilizar? El teorema dice, si el límite, cuando n tiende a infinito, del término enésimo es igual a L, o sea, existe y es finito, entonces pueden decir que la sucesión a sub n converge en L. Sí, de esa forma, ¿ya? Entonces, para que tengan en cuenta, siempre que suceda eso de ahí, pues técnicamente lo que ustedes van a hacer es ver y verificar si es que converge en L, ¿ya? Y para que converja en esto, primero lo que tienen que hacer es el límite. Entonces, ustedes comienzan. El límite, cuando n tiende a infinito, de a sub n, para el caso, como estoy haciendo el literal a, ¿quién sería a sub n en este caso? Bueno, ya sabemos que a sub n sería el valor que ven ahí. Entonces sería logaritmo natural de n dividido para raíz de n. Ya. ¿Qué es lo primero que siempre se hace ¿cómo es? En un límite? Siempre se hace esto, ¿no? ¿Y cuánto les va a dar esto de aquí, chicos? De indeterminación. ¿Les va a quedar indeterminado o les va a dar un valor? Entonces, si no me da un valor, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Resolver el límite. Y ahí ya el límite lo tengo que resolver como, o sea, de todas las formas que sabemos y que queramos, ¿sí? Entonces, en este caso, por ejemplo, aquí yo lo que haría sería utilizar el teorema del L'Hopital, ¿sí? Pero aquí tienen que tener mucho, pero mucho cuidado, ¿sí? Y ojo, esto es importante, ojo, para utilizar el L'Hopital, recordar que este solo se aplica para funciones continuas. Entonces, bueno, ahí ustedes se preguntarán, ¿las sucesiones son continuas? Y pues la verdad es que la respuesta es que las sucesiones no son continuas, ¿sí? Entonces, por eso tienen que tener mucho ojo con eso de aquí. Las sucesiones no son continuas. Entonces, ¿qué es lo que se hace para utilizar L'Hopital? Para utilizar L'Hopital, lo que nosotros hacemos es crear o simular que tenemos otro tipo de función. Entonces, ustedes dicen algo así como, sea la función continua y real f de x igual a. ¿Y qué es lo que hacemos nosotros? O sea, nosotros tomamos una función que tenga la forma de mi sucesión. ¿Cuál es la forma de mi sucesión? La forma de mi sucesión no es más que algo así, algo de este estilo, miren. No es más que decir que el logaritmo natural de algo dividido para la raíz de algo. ¿Sí? Esta forma que ven aquí es la que tiene que tener mi función, una función auxiliar que yo voy a utilizar. Es importante que hagan esto, ¿por qué? Porque ustedes no le pueden aplicar L'Hopital a la sucesión, ¿sí? Ustedes le aplican L'Hopital a una función, se podría decir, arbitraria que ustedes escogen, que tenga la forma de la sucesión, ¿sí? Y es importante esto porque, por ejemplo, profesores, por ejemplo, del práctico, que suelen ser, hay muchos profesores de práctico que suelen ser un poco jodidos en este tipo de cosas, y si ustedes no le dan a entender que ustedes conocen esto que ven aquí, pues técnicamente eso son puntos menos ya. Entonces tienen que tener bastante en cuenta de que esto, L'Hopital, solo se utiliza para funciones continuas, ¿sí? Entonces, f de x, ¿cuál sería la forma que yo necesito? Logaritmo natural de algo, que en este caso es x, dividido para raíz de quién? De x, donde sabemos que x es un número real. Obviamente sabemos que depende del dominio este de aquí, ¿sí? X no puede ser cualquier número, porque por ejemplo, si fuera cero, se caga todo, ¿no? Ya, tengan en cuenta eso. Entonces, ahora que ya tengo eso, pues ahora yo lo que voy a hacer es sacar el límite cuando x tiende a infinito de esa sucesión arbitraria, de esa función arbitraria que yo escogí, ¿sí? Y entonces, ahora, técnicamente, el límite que yo voy a calcular no va a ser más que este de aquí, ¿sí? Esto que estoy haciendo aquí, como les digo, no es que esté mal que lo hagan desde aquí, ¿sí? De hecho, probablemente les va a salir el mismo valor, pero conceptualmente está mal porque
damos a entender de que no conocemos los conceptos. Desde el inicio estamos diciendo que las sucesiones no son más que funciones discretas, son funciones discontinuas. Entonces, en el momento que ustedes le aplican L'Hopital, están echando para atrás todo lo que hemos aprendido hasta ahora, ¿sí? Entonces, por eso es que tienen que hacer eso, ¿ya? Teniendo en cuenta esto de aquí, el límite de esto de aquí no sería más que, ya saben, por L'Hopital. ¿Qué era lo que harían por L'Hopital? Por L'Hopital, pues lo que tendrían que hacer es sacar la derivada con respecto a x de esto de aquí, y esto dividido para la derivada con respecto a x de quién, de raíz de x, ¿sí? Entonces, si siguen esto, aquí tendría el límite cuando x tiende a infinito de quién. Entonces, ¿cuál es la derivada del logaritmo natural de x? Eso es 1/x. ¿Y quién es la derivada de raíz de x, chicos? ¿Quién es la derivada de raíz de x? Todos están de acuerdo que es esta, ¿no? 1/raíz de x, ¿sí? Entonces, teniendo esto en cuenta, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a ver qué podemos simplificar por ahí, ¿sí? Entonces, miren, si ustedes hacen extremos con extremos, medios con medios, se van a dar cuenta de que tienen esto de aquí. Límite cuando x tiende a infinito de 2 raíz de x sobre x, ¿sí? Eso es lo que ustedes van a tener. Pero, asimismo, ustedes aquí pueden hacer esto de otra forma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes lo que podrían hacer aquí, para que les quede otro valor distinto, ya, déjenme ponerlo acá. Técnicamente ustedes lo que podrían hacer aquí para que les quede otro valor distinto aquí, pues no es más que, por ejemplo, hacer leyes de exponentes, ¿no? Entonces, si ustedes hacen leyes de exponentes ahí, técnicamente lo que les va a quedar es lo siguiente. 2 y por acá va a quedar -1, entonces les va a quedar 1 medio menos 1 y 1 medio menos 1 es menos 1 medio. Entonces la raíz de x les quedaría abajo, ¿sí? O sea que sería esto, sí, 1/raíz de x. Sin embargo, ustedes saben de que esto es lo mismo que tener esto. Límite cuando x tiende a infinito de 2 por la raíz de 1/x. ¿Sí? Pero ojo con qué, ¿por qué hacemos esto? Porque aquí yo sé de que el 2 yo lo puedo sacar, ¿sí? Recuerden de que el límite tiene propiedades de linealidad, ya, y nosotros tenemos eso, y aquí también podemos aplicar otra propiedad del límite que me dice esto, ¿no? Que si yo tengo una función compuesta, pues el límite puede ingresar siempre y cuando sean continuas, por así decirlo. Continuas en el intervalo que me interesa, como me interesa hacia la derecha, entonces yo les pregunto, ¿1/x es continuo hacia la derecha? Sí, por esa razón puedo utilizar esto, ¿sí? Entonces en este caso me quedaría esto, y ya saben de que esto no es más que cero, ¿no? ¿Sí? Ya saben que el límite cuando x tiende a infinito de 1/x es cero. Ya. Entonces, teniendo eso en cuenta, ¿qué es lo que acabamos de hallar? Pues lo que acabamos de hallar es que el límite cuando x tiende a infinito de logaritmo natural de x sobre raíz de x es igual a cero. Y gracias a que hicieron, o sea, gracias a que utilizaron esa función de variable real continua, pues ustedes pueden concluir de que la forma de la sucesión, o sea, de la que me interesa, también va a dar el mismo valor, ¿sí? Eso es conceptual. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que esto también me va a dar igual a cero. Solo que se cambia la variable para que se dé a entender de que ahora lo están haciendo dentro de una función continua, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta está ahí? Entonces, con esto, ustedes pueden decir de que a sub n, o sea, déjenme poner acá. Ya, entonces podemos poner, por tanto, A sub n converge en qué? Converge en cero. ¿Y por qué converge en cero? Porque el límite existe y me dio un valor finito, que el valor finito en este caso es cero, ¿sí? Y esa es la forma de sacar prácticamente un límite, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ahí les podría dejar tanto el literal B como el literal C para que ustedes más o menos practiquen. Aunque creo que los dos, el literal B, sí lo han de hacer rápido. El que tal vez puede que les cueste un poquito más, puede que sea este de aquí, ¿sí? Entonces lo voy a hacer, ¿ya? Voy a hacer el literal C, ¿les parece? Eso es el que voy a hacer, ya. Entonces, eh, técnicamente vamos a hacer el literal C. El literal C, ¿qué les dice? Técnicamente lo que les da es verificar si esta sucesión... Ah, no, perdón, está mal, está mal, está mal. Esto sería así, ahí sí.
que A sub n, bueno, no, no es A sub n, es C sub n, utilizan la nomenclatura. Les dice que C sub n es igual a n menos uno sobre n más uno factorial. Mucho ojo con este de aquí. Mucho ojo con este de aquí. Entonces, ya saben, de nuevo, eh, recordando, y ahí vuelven a hacer lo mismo que hicimos allá, ¿no? Recordando toda esa movida, todo lo que puse acá. Entonces, en este caso, por ejemplo, como yo ya lo tengo aquí anotado, pues yo lo que podría hacer simplemente es, perdón, déjenme ahí, no, mal, mal. Entonces, simplemente lo que hago es copiar y pegar lo mismo, porque exactamente voy a escribir lo mismo, solo que, déjenme ver. Ya técnicamente voy a escribir lo mismo, voy a borrarlo acá y simplemente cambio la S. O sea, tienen que siempre volver a escribir lo mismo, a eso me refiero. Siempre tienen que volver a escribir esta cosa. ¿Sí? Se sabe que, la. Eso es pura palabrería, pero es importante que lo hagan así para que, o sea, para que tengan el puntaje completo más que todo. Ya. Entonces, déjenme poner acá. Ya, entonces esto sería C sub n igual a n menos uno dividido para n más uno factorial. Ya. So, ya que tienen esto, lo único que tendrían que hacer es que, ya saben, ¿no? Como en este caso, van a utilizar, van a utilizar este L'Hopital, en este caso. No, no, entonces lo primero que ustedes deberían de hacer es verificar si pueden solucionarlo sin utilizar L'Hopital y solo con lo que ustedes conocen. Entonces, en este caso, por ejemplo, ustedes podrían decir de que el límite cuando n tiende a infinito de c sub n es igual al límite cuando n tiende a infinito de n menos uno sobre n más uno factorial. ¿Ya? Pero recordar que esto no les va a dar más que esta indeterminación. ¿Sí? Por tanto, ¿cómo ustedes resolverían este de aquí? Pues lo único que tendrían que hacer es lo siguiente. O sea, ustedes tendrían el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? En este caso sería de n menos uno, o sea, sería de n menos uno dividido para n más uno factorial. Pero recordar que el n más uno factorial se lo puede descomponer, ¿sí? Por la definición de factorial. Entonces, n más uno factorial se puede ver así, ¿no? Como n más uno por n menos uno y por n menos 2 sobre factorial. ¿Están de acuerdo? Recuerden de que esto era concepto de n factorial. Recuerden de que si ustedes tienen un número factorial, pues esto era igual a el anterior, ¿sí? ¿Cuál es el anterior a n? N menos uno factorial por el actual, pero ya sin factorial, ¿sí? Y eso lo podemos probar rápido con números. Por ejemplo, 5 factorial es lo mismo que 4 factorial por 5, ¿sí? Y 4 factorial, por ejemplo, ya saben de qué sería qué cosa. Sería 3 factorial por 4. Y así sucesivamente. Esto era propiedad del factorial. Pero yo lo descompongo así. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que me salga n menos uno y yo lo pueda simplificar acá, ¿sí? O sea, en este caso, si se dan cuenta de que como me queda n menos uno ahí, divido, ¿ya? Y con el mismo objetivo, lo que me va a quedar es lo siguiente. Miren. Entonces acá me va a quedar límite cuando n tiende a infinito, ya. Déjenme mover esta de acá, ya. Y acá arriba me quedaría uno y acá me quedaría n más uno por n y por n menos 2 factorial. Y aquí es muy importante, siempre que ustedes tienen una función de este estilo, uno sobre f de x, ¿sí? Siempre que ustedes tengan algo de este estilo, pues técnicamente lo que ustedes van a obtener es que
cuando x, o sea, cuando la variable de esa función de abajo tiende a infinito, pues esto también va a tender a que va a tender a cero, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Esto es ley, ¿ya? Entonces, siempre que suceda o tenga esta forma de aquí, ¿ya? Siempre eso va a converger en cero, ¿sí? Por límites, o sea, por análisis de tendencia. Entonces, en este caso, técnicamente aquí, o el análisis de un cociente siempre tiene que ver con quién crece más rápido, la función constante uno o esta función de acá. Y es obvio que esta función de acá crece más que la constante, ¿sí? Porque la constante siempre es uno, ¿ya? Entonces, por lo tanto, ¿cuánto va a dar este límite? Este límite va a dar cero, ¿sí? Y con eso, ¿qué podemos concluir? Y con eso podemos concluir de que efectivamente, por tanto, el límite cuando n tiende a infinito de n menos uno sobre n más uno factorial es igual a cero, es finito y existe. Así, C sub n converge a L, que L en este caso sería cero, ¿sí? Preguntas, chicos, sobre esto de aquí. Hasta ahora nada del otro mundo, ¿no? Sí. Entonces ahora vamos con el siguiente ejercicio que vamos a ver a continuación. Ya, entonces el siguiente ejercicio que vamos a hacer es este de acá, que ven acá. Y me ponerlo. Ya, vamos a hacer uno por teorema del emparedado y otro que ya tenga que ver con teorema de la sucesión monótona y acotada, ¿sí? Entonces ahora vamos a hacer este de aquí. Ya. Entonces me dicen, ejercicio 6 determine la sucesión dada por a sub n igual a coseno de n dividido para todo n que pertenece a los naturales, ¿sí? Entonces tengan en cuenta de que técnicamente ustedes lo primero que siempre van a hacer era ¿qué? Decir, ¿qué les dije? Que siempre usualmente ustedes lo que van a creer es que lo van a poder hacer por el teorema del límite de una sucesión, ¿ya? Entonces, siempre eso va a ser como que lo primero que ustedes van a intentar emplear, ¿sí? Entonces, en este caso no va a ser lo contrario, eso es lo primero que vamos a intentar. Ya cuando veamos nos salga un ejercicio en el que no podamos hacer eso, ¿sí? Entonces, en este caso ya saben de que incluso la sucesión, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enunciar el teorema, tal cual como está ahí, pero ¿qué tendríamos que hacer? Poner este valor que ven aquí. ¿Sí? Entonces, técnicamente lo que tendrían que hacer es esto, ¿no? A sub n igual a coseno de n dividido para n, ¿ya? Ya, entonces teniendo esto en cuenta, lo que vamos a hacer es esto, ¿no? Que el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De a sub n, no es más que el límite
Cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De coseno de n sobre n. Ya. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes saben de que esto les quedaría nada más que infinito, ¿no? Ya. Y técnicamente este de aquí, siempre cuando ustedes tienen este tipo de límites, ¿cómo se lo hace? Por emparedado. Entonces ustedes aquí lo que van a hacer es por teorema del emparedado. Por teorema del emparedado, ¿qué va a suceder aquí? Pues va a suceder de que se sabe que, y ustedes siempre tienen que, cuando hablan de teorema del emparedado, siempre tienen que partir de una desigualdad. En este caso, ¿cuál es la desigualdad? Esta de aquí, ¿no? Entonces, por tanto, o sea, si sucede eso, ustedes saben que si manipulan o dividen todo para n, en este caso, lo que les va a quedar es esto, ¿no? Que menos uno sobre n es menor o igual a coseno de n sobre n menor o igual a uno sobre n. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Que los costados, que el límite de los costados en este caso sean iguales, y si son iguales, entonces la de en medio converge, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer aquí. Entonces vamos a decir n tiende a infinito, ¿de quién? De uno sobre n, ¿sí? ¿Y cuánto es esto? Ya saben que esto es cero, ¿no? ¿Ya? Y asimismo, vamos a tener el límite cuando n tiende a infinito de menos uno sobre n. Y ustedes ya saben que ese menos lo pueden sacar y les va a quedar esto, ¿no? Y ya saben de que eso es cero, ¿no? Entonces les quedaría menos. Y ya saben de que cero por cualquier cosa es cero, ¿no? Ya. Entonces con eso ya hallaron. Entonces como son iguales, ¿qué pueden concluir? Por tanto, el límite cuando n tiende a infinito de coseno de n sobre n es igual a cero. Y así a sub n, que es la sucesión, converge a cero. Y se acabó el ejercicio. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Utilizando el teorema del emparedado. Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? Entonces ahora vamos al siguiente ejercicio. Este prácticamente ya sería el último de la clase del día de hoy. Déjenme poner acá. Ya, ahora sí, déjenme pegar, que todavía no le he pegado, parece. No, 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 no. Ya, ahí está, ahí está. Ya, ejercicio 7. Vamos. Dice, muestre que la sucesión,
¿ya? Y entonces, eso quedaría, ¿ya? Miren, este es un caso distinto, chicos. Es un caso distinto. Les dije que siempre casi que ustedes tienen que optar por intentar utilizar el teorema del límite de una sucesión. ¿Cuándo no van a utilizar ese de ahí? Cuando el límite que ustedes tengan que hallar sea difícil, ¿sí? Cuando suceda eso, ustedes le dan un pare y no lo van a hacer. De hecho, aquí mismo les está diciendo, utilicen el teorema de la sucesión acotada y monótona, ¿sí? Entonces tengan en cuenta eso, ya. Entonces, en este caso, primero, no se puede, o sea, no se podría utilizar o no es conveniente utilizar el del límite porque realmente hallar este límite que ven aquí no es tan sencillo como se ve, ¿sí o no? Ya, entonces, por eso lo que se hace es utilizar el teorema de quién? De la sucesión monótona y acotada. Así mismo como el teorema del límite, ustedes tienen que enunciarla tal cualito, igualito, ¿sí? Entonces, en este caso, ustedes así mismo le van a poner recordar que por el teorema de la sucesión monótona y acotada, tenemos que, y ahí ya saben, si A sub n es monótona, y ya saben que monótona no significa más de que o sea creciente o sea decreciente, ¿sí? Entonces pueden demostrar o bien que es creciente o bien que es decreciente y con eso basta y sobra, ¿sí? Monótona y acotada. Entonces, A sub n converge, ¿ya? Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a analizar? Entonces, primero lo que vamos a hacer con el término enésimo es esto. Entonces, miren, aquí ustedes pueden suponer, ya sea verificar si la sucesión es creciente o verificar si la sucesión es decreciente. Yo, por ejemplo, me la voy a jugar y decir de que suponer que A sub n sea decreciente. O sea, eso es lo que quiero averiguar. Eso es lo primero con el que me lo voy a jugar. Aquí ustedes pueden, de hecho, pueden primero hacer si es creciente y ahí ustedes se darán cuenta si no, si sí. Pero la idea siempre va a ser esta. Por ejemplo, para decreciente, ¿cuál era la esta, no? De que siempre el anterior tiene que ser ¿qué? Menor o mayor. Para el caso de decreciente, chicos. En caso de creciente, mayor que a n más uno. Tendría que ser menor igual o mayor igual sería. Mayor o igual. Mayor igual, ¿no? Entonces recuerden de que como queremos, en este caso vamos a suponer que es monótona decreciente, pues comenzamos con eso, ¿sí? Y ahora, miren, aquí no se tienen que asustar, no es que tienen que demostrar esa igualdad. Ojo que muchos confunden, porque de hecho, estrictamente matemáticamente, o sea, matemáticamente, ustedes lo que tendrían que hacer para demostrar que algo es creciente o decreciente es que intentar acotar, intentar resolver no resolver una inecuación, sino que hacer pasos lógicos para llegar a la conclusión de que esto es mayor o igual a lo de acá, ¿sí? Pero eso no es lo que queremos demostrar aquí, ¿sí? Aquí lo que nos interesa saber es que a partir de un n sucede eso. Entonces, para hacer eso, lo único que ustedes van a hacer es, primero, ¿quién es A sub n? A sub n no es más que esto. ¿Sí o no? ¿Y quién es A sub n más uno? Pues es lo mismo, pero en vez de n voy a poner n más uno. ¿Están o no están de acuerdo de que me queda esa desigualdad que ven ahí? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Resolverla, chicos. ¿Sí? Y ojo, aquí les voy a poner como notita. Déjenme ponérselos con morado. Si esta inecuación tiene solución, significa
que sí es, ya sea, en este caso, significa que sí es decreciente y que comienza a partir del conjunto solución. Ya vamos a ver por qué es a partir del conjunto solución. Ya. Si no tiene solución, no es decreciente. Y en el caso en el que no sea decreciente, tendríamos que verificar si es creciente. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces tengan bastante en cuenta eso de ahí, porque es importante saber la teoría más que todo al momento de hacer los ejercicios. Entonces, cuando ustedes tengan que esto es mayor o igual a n más 1 al cuadrado dividido para 3n más 1, pues técnicamente lo que ustedes saben es que, bien, tienen eso, pero ustedes lo que pueden hacer es esto, n cuadrado dividido para 3 a la n. Esto es mayor o igual a n más 1 al cuadrado sobre 3 a la n por 3. Y ya saben de que ahí pueden simplificar las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes pueden sacar este con este. ¿Por qué? Porque son números positivos. Entonces, eso nunca les va a traer problemas. Y además, ese 3 lo pueden pasar allá. Y ya saben de que esto les quedaría así: 3n cuadrado menos n más 1 al cuadrado. Entonces, son pilas. Entonces, ustedes, estoy seguro que saben hacer esto. Entonces, esta vaina, ¿qué les quedaría? Les quedaría aquí n cuadrado menos 2n menos 1, y aquí me quedaría 3n cuadrado mayor o igual a 0, y por acá me va a quedar 2n cuadrado menos 2n menos 1 mayor o igual a 0. Ya. En este caso, recuerden que para resolver una inecuación, ustedes lo que tienen que hacer es factorizar eso de ahí. Ahorita, como estoy con el tiempo, yo no me voy a poner a factorizar, sino que ustedes saben de que esto también lo pueden hacer por la misma, la fórmula general. Entonces, por fórmula general, la solución de esto de aquí no va a ser más que estos valores que van a ver a continuación. 2 más menos 2 raíz de 3 dividido para, sería dividido para 4. ¿Sí? Ya. Entonces, van a tener eso ahí. Entonces, y ustedes saben de que para resolver este tipo de inecuaciones, ya esto es del pre, ustedes lo que tienen que hacer era como una especie de lo que se le llamaba puntos críticos, ¿no? Entonces, lo que ustedes podrían hacer simplemente es, ponen el valor de aquí, ¿cuál sería el valor de aquí? 2 más 2 raíz de 3 sobre 4. Y por acá estaría el otro 2 menos 2 raíz de 3 sobre 4. Pero ustedes quieren los mayores, ¿ya? Entonces recuerden de que los signos, ¿cómo se distribuían? Entonces primero, si ustedes multiplican, ¿cuál es el signo del mayor? Esto, entonces el signo del mayor sería positivo. Entonces sería positivo, negativo y positivo, ¿sí? De esta forma. Ya, entonces, ¿ustedes qué es lo que quieren nomás? Ustedes nomás quieren esto, ¿ya? Y ojo, ¿por qué solo les interesa? Porque la solución sería esto de acá también, pero ¿por qué no les interesa eso? Y ahí ustedes tienen que recordar de que la solución es ¿qué? Es una función donde su dominio son los naturales. Eso quiere decir que va de cero en adelante. Todo lo que está de cero para atrás, eso no me interesa. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tienen que tener siempre en cuenta eso de ahí. ¿Ya? Todo lo que está de cero a la izquierda no me interesa en la solución. Por eso es que solo la solución sería lo de aquí. Entonces ustedes aquí hallaron que efectivamente la sucesión es monótona para todo n mayor o igual a 2 más 2 raíz de 3 sobre 4. Pero ya saben que ese 2 más 2 raíz de 3 sobre 4 lo pueden simplificar y esto les quedaría algo así como un medio. Por acá les quedaría raíz de 3 sobre 2. Y esto, o sea, viéndolo un poquito, ustedes se darán cuenta que es aproximadamente, creo que es como 2, 2 y pico, 1 y pico, algo así. Déjenme probar, porque ya saben que un medio es un medio, ya saben que raíz de 3 es 1 punto y pico, pero dividido para 2 les quedaría menos de eso. Esto sería un poquito mayor que 2 o menor que 2. Eso es lo que me interesa. Ya, esto aproximadamente es 1,36, pero obviamente ustedes saben de que aquí los n que me interesan son n's naturales. Entonces, ¿cuál es el siguiente natural al 1,36? El 2. Entonces, nosotros vamos a decir simplemente de que esto es monótono para n mayor o igual a 2 y se acabó. ¿Sí? Entonces, ya sabemos que es monótono. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Si es acotado. Ahora, ¿cómo analizamos o cómo hallamos una cota? Pues para hallar una cota, lo único que tenemos que hacer es como quien dice, verificar siempre en n igual 2, ¿sí?
ya que desde ahí comienza. Entonces, si nosotros verificamos en n igual 2, ¿qué es lo que simplemente tendríamos que hacer? Tendríamos que ver que a sub n se iguala a ¿qué? A sub n sería 4 novenos, ¿no? ¿Sí? Y así sucesivamente. ¿Cuál sería el siguiente valor? O sea, reemplazando en la fórmula que ven arriba. El siguiente valor simplemente sería a sub n igual a, y ahí ustedes lo pueden ir reemplazando, ¿no? Entonces, en cambio, para n igual a 3 a sub 3, o sea, por ejemplo, esto es a sub 2 y esto es a sub 3. En cambio, a sub 3, ¿cuánto sería? A sub 3 sería aproximadamente un tercio, ¿sí? Entonces, ya sabemos que además es monótona decreciente, ¿ya? Entonces, técnicamente, tienen lo que vamos a hacer es usar una gráfica para verificar quién es la cota, chicos, ¿sí? Entonces, recordar, ya. Desde la sucesión es creciente, ¿desde dónde hallaron ustedes? Desde dónde es decreciente? Desde 2, ¿no? Pero bueno, aquí también me interesa quién es a sub uno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí también voy a poner el valor de a sub uno. A sub uno, si lo reemplazan, recuerden que para obtener a sub uno lo único que tienen que reemplazar es en la fórmula que les dan, en esta de aquí, en n cuadrado sobre 3 a la n, ¿sí? Sino que yo lo estoy haciendo al ojo rápido porque ya ahorita tengo que dar una siguiente clase, ¿ya? Entonces, a sub uno no va a ser más que quién, que uno sobre 3, ¿ya? Entonces, aquí vamos a tener que esto es un tercio, que esto es 4, perdón, esto sería, a ver, aquí estamos mal, porque el dominio es la posición, entonces esto sería uno, esto sería 2 y esto sería 3. Entonces, para uno, ¿cuál es el valor que da? Un tercio. Para 2, ¿cuál es el valor que da? 4 novenos. Y para 3, ¿cuál es el valor que da? Un tercio. Ah, perdón, un tercio es más abajo. Está por acá. Sí, sí, sí. Déjenme borrar eso. Ya, ya, entonces listo. O así sería. Ya, pero ¿qué es lo que ustedes tienen que ver aquí? Ya. Eh, ¿Qué va a suceder de aquí en adelante? O sea, del 2 en adelante, según lo que han hallado, que es decreciente, ¿no? Entonces, como es decreciente, siempre va a ir bajando. Ya, entonces, como siempre va a ir bajando, ¿cuál es el punto máximo al que subió? El punto máximo al que subió es este. Entonces, como el punto máximo es 4 novenos, pues automáticamente ustedes pueden decir que esto es una cota. Por lo tanto, una cota para A sub n es ¿quién? 4 novenos. Por lo tanto, ¿qué hallaron? De que A sub n es monótona, por lo que hicieron arriba, y es acotada, en qué valor? En 4,90. Entonces, con eso ya saben de que, por tanto, A sub n es convergente. Y se acabó. ¿Alguna pregunta que tengan ahí, chicos? Lo más probable es que la siguiente semana tengamos otra clase. Entonces ahí igual les estoy avisando. Entonces, pilas, pilas, chicos. Hasta ahí nos quedaríamos el día de hoy.